¡Ay, qué bello! Entonces, ¿qué me va a atender? ¡Qué rico! Me tocó Canelo. ¡Qué negrito bello, papi! Tú estás fuerte, ¿toda esa pesa? No, ay, vienen. Mira, por fin me llamaron, nene, porque aquí ustedes son más lentos que la de una vieja. Muchacho. Vamos atendiendo a la gente para que, obviamente, pues todos puedan lograr todo lo que vengan a hacer aquí. Llevo 7 horas y media aquí. Por lo menos estaba este negrito bombón sentado en lo mío, que no me aburrí. Mira, amiga, pues vamos a comenzar. ¿Cuál es su nombre? Priscila Lice Garra todo. ¿Perdón? Nene, Priscila Lice Garra todo. Lo que pasa es que te lo dije en inglés, baby. Mira, papita, yo vengo a buscar la pan card. Ok, la pan card. Sí, la nena, la tarjeta de los cupones, la tarjeta del pan. En inglés, pan card. Ay, nene. Tú no eres bilingüe, muchacho. Mira, sí, bilingüe, yo hablo muchas lenguas, papi. Ok, ya me dijo su nombre. Necesito, ¿cuál es la edad? Pues, 25, muñeco. 25. Sí. Ah, la peseta. Ay, sí, nene. Se ve que tú tienes un rollo, muchacho. ¿Qué? Un rollo de años, nene. Ay, viene. Ok, vamos a continuar aquí. Mira, ¿dónde usted reside? Ay, nene, yo vivo, mira, allá abajo, el residencial Los Cómodos. ¿Cómo? Sí, Los Cómodos Garden al Golf Club. Nene, ¿tú nunca has pasado por allí? Nene, eso allí es bellísimo. Sí, nosotros tenemos piscina, cancha y todo, tenemos parque de juego, tenemos hasta un parquecito de golf. ¿Parque de golf? Sí, nene, tú nunca has ido. Ve conmigo, mira, el parque de golf queda detrás del bloque Stay. Vamos para allá, va conmigo, para que hagas hoyo en uno. Mira, de verdad. ¿Tú sabes que tú eres de Woods? No. Mira, ¿usted casada? No, nene, uy, sacuda lo que tiene arena, no, yo soy triplete, tú estás soltera y solicitando. Ok, ¿y cuál es su composición familiar? Ay, de pronto vive en casa, muñeco, pues estoy yo y los 6 nenes. Ok, los 6 nenes. Dame las edades de los 5. Ay, nene, pues 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ya, así, en calerita. Sí, porque así ellos se sobreviven así mejor. Ok, pues necesito el nombre del padre. Ay, te los tengo que dar todos. O sea que es más de uno, los padres. Pues nene, pues claro, muñeco. Cuando tú hablas y te montas siempre en la misma machina, nene, no, qué aburrido. Diversidad, muñeco, diversidad. Ya. Ok, pues necesito los nombres de los padres. Ay, pues nene, déjame apuntártelo aquí. Todo me dijiste. Digo, los nombres de los niños, de los padres de los niños. ¿Y de nuevo que tengo algo también? Bueno, no, a él no creo que lo necesita aquí, pero es para saber lo de... Ay, nene, eso te cuento ya mismo. Ahí tienes los nombres de los papás, muñeco. Ok. Chinovara. Ay, nene, chino bala, sí, es de los nene. Lo que pasa es que ese nene te da un chino más rápido que un tiro. Vamos al otro. Papo Palanca. Ay, te lo pregunten, que yo creo que si ese no es familia tuya, es familia del que está leyendo el periódico afuera. No creo. Chequeate, ese nene estaba leyendo el periódico y tenía así, pasaba la página sin mover las manos. Mira, no sé, Moncho Fogata. Ay, nene, sí. Es que ese siempre tiene la leña encendida. Hace tiempo no lo veo. Ok, Pancho Piscina. Ay, nene, si te cuento. Lo que pasa es que cada vez que yo veo a este hombre, muchacho, lo que me da un charquero. Polo Mentira. Ay, nene, este nene es bellísimo. Este nene es así, grande, fuerte. Tiene los ojos verdes, pero yo no sé, está medio desorientado. Nosotros te escribió en Facebook que tenía que el popo encendido, que estaba buscando una perra en usted, no sé le pasa. Pero ese nene, donde quiera te la mete. ¿La mete qué es? Nene, la peca, porque es que es bien bustero. No me asuste, mira. Pedro Listi. Ay, nene, ese sí. Ese nene, si te digo porque es Berrolisti, ay, qué bien. Ese nene yo creo que era fuego popular, pero lo que le da un frío olímpico, muchacho. Ay, pero yo creo que no es multipreñada. Es que tengo un jevito, se llama Cristian Ortega. Sí, tú no lo has visto, tú no has visto la cabeza de ese nene. Tiene una cabeza, donde quiera te la mete. La cabeza, nene. Sí, tienes que escucharlo, está en Steve Mega, los miércoles los viernes, escúchalo, para que veas qué clase de cabeza tiene. No, verdad, no me interesa. Ay, espérate que me está vibrando. La noche está por fin, una buena
Mira, de verdad, no podemos... Espérate, nene, déjame atender la llamada, muñeco. Ay, Pero eso mismo, nene. espérate, papi, que tú sabes que las carteras no se me gustan sin teléfono. Ay, Dios mío, espérate. Ay, Disney. ¡Ah, mira aquí, buscándola! ¡Ay, Dios mío! ¡Yadiel! Dímelo, veo, ¿qué pasó? Tú sabes que a todos los nenes van a con Yadiel. Dímelo, papi. ¡Ay, que estoy del aire! ¡Ay, qué bueno! ¿Quién fue para allá? Dime, Chucho. Ay, ponme a Chucho ahí. Espérate, papi. ¡Chucho! ¡Ay, papi! No te pregunto cómo tú estás porque tú estás riquísimo, Bebo. Tú estás más bueno que el cheque de la planilla federal. Mira, papi, lo que pasa es que el aire de mi cuarto, sí, el aire de mi cuarto, el de 85.700 BTU, es que a veces cuando yo lo prendo, aunque él esté prendido todo el día, pero a veces cuando lo prendo da como una pestecita para que me lo chequee. Y me chequee las consolas de los otros 6 cuartos, papi. Mira, Bebo, pero porque tú no vas a chequear esto como a las 3 de la mañana. A esta hora es más fácil. Pero contéstame, que tú estás ahí con tu esposa, nene. No, sácame ese cohete de ahí. ¿Qué tú quieres? ¿Que me llamen la división de explosivos? Ay, nene, no. Mira, pues está bien. Mira, ponme a Yadiel. Mira, Yadiel. Cuando Chucho termine, coge debajo del plasma de 78 pulgadas que está en la sala. Hay 80 pesos, se los da a Chucho, sí. Ah, bien, Bebo, estoy aquí en la oficina de los cupones buscando la pan card. Así que prepárate, papi, que vamos a comprar comida. Ah, bien, adiós, Bebo. Ay, ahí viene, mira, yo sacando todas mis cosas personales aquí. Hay que comprar algunos buenos, porque si tienes 6 nenes... Ay, nene, pero pues, tú sabes. Mira, La prisa, muñeco, la prisa. necesito un desglose de sus gastos actuales. Ay, pues mira, nene, yo pago 8 pesos de luz. 8 pesos de luz. Sí, 8 pesos de luz, 6 de agua, pago 5 de internet wireless, ponemos internet wireless, pago 6 pesos de celular, yo tengo el iPhone 4G con Close Mobile, tú sabes que nosotros los pobres pagamos 6 pesitos. ¿Pesos de celular? Sí, nene, este celular es como yo, rapidito y limitado. Verificar. Se le va a aprobar una ayuda de $100 para usted y 125 por cada menor, querido. Nene, pero ¿qué es esto? No, eso es lo que se... Ay, nene, yo creo que tú eres bueno, tú eres más malo que los chistes de Oppenheimer, nene, no, son muy poquitos, mira que yo tengo los gastos y todo eso, la renta negativa no da para tanto, además, nene, ya las medallas no están a peso, y donde tú quieras que tú vas te lo meten. ¿Qué? Es el IBU de la medalla. Digo, pero cuando usted sale a janguear, ¿cómo hace para el cuidado de los nenes? Ay, nene, esto es bien fácil, mira, el de 6 cuida el de 5, el de 5 cuida el de 4, el de 4 cuida el de 3, el de 3 cuida el de 2, y el de 2 le mete venacida al de 1, ya, y muerto el pollo, nene, no hay que preocuparse por eso. Imagino que usted es una buena madre. Sí, definitivamente. Pues mira, le notifico que la cantidad anterior... Si tú quieres saber si yo soy una buena mamá, pasa por casa, para que tú veas qué No. clase de mamá yo soy. Ok, usted me avisa si desea o no. Pues nene, sí, Desea. sí, no te voy a decir que no, muñeco, menos a ti. Bueno, antes de darle la tarjeta necesito que ponga su número secreto, mira a ver. Ay, nene, ay, ¿qué número pongo? Ay, bueno, el 69, el Con 69. ese número tendrá acceso a la tarjeta. Ay, nene, sí, porque cada vez que yo veo ese número salgo premiado con un nene. Ay, nene, yo vivo de esto. ¿A ti te gusta ese número? ¿Te gusta el 69, 69? ¿Cómo? El número, nene. No, No te gusta. el número está bonito. Ah, viste, papi, ya tenemos algo en común, por algo se empieza, veo, por algo se empieza. Bueno, mire, Mira cuánto tú te ganas, muñeco, aquí. yo no te puedo decir eso. Pero muñeco, para saber, tan más o menos. No, Estoy tratando de socializar contigo para que tú veas que yo soy una buena mamá. Mamá, yo soy una buena mamá. Gracias, pero mira, eso sería todo, entonces te voy a acompañar a la puerta para llamar al próximo. Sí, bello. Eso sería todo. Sí, mira, pero actívamela, papi. ¿Activen qué? Ay, papi, la panca. No, que la eso, tengo aquí. eso no te preocupes, que eso ya está Ay. ready, no hay ningún problema con Está eso. bien, gracias, muñeco. Adiós, chulo. Gente como esa, yo me voy a vivir para residenciales, se los cómodos. Está brutal.